Bueno, en el artículo 1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos habla sobre la libre determinación de los pueblos. En este caso, pues los elementos esenciales vemos que con la disponibilidad se debe garantizar medios a través de los cuales los integrantes de los pueblos puedan defender sus derechos al disponer de sus diferentes recursos para su subsistencia, y también además teniendo en cuenta pues su cooperación internacional se debe proteger primordialmente. En la accesibilidad física, el Estado debe garantizar el libre acceso al territorio del cual ellos tienen derecho a disponer sus recursos y riquezas. En la accesibilidad económica, pues se debe proteger la proporcionalidad en el momento en que los pueblos disponen de los diferentes recursos y en el momento de su desarrollo para garantizar así la igualdad de manera económica y social. A la información, la accesibilidad a la información, todos los pueblos pues deben tener completo acceso a la información sobre recursos que tienen y derechos que de éste emanan. Y también la no discriminación. El Estado debe garantizar plenamente la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente como en este derecho en específico, el de la libre determinación de los pueblos. Como en este derecho específico los pueblos no sean discriminados si su desarrollo económico, social y cultural es diferente a los demás, pues en esto se basa este derecho a la libre determinación, que ellos puedan decidir sobre su propio desarrollo. El elemento de la aceptabilidad: se debe reconocer el derecho de los pueblos de elegir libremente cómo llevar su desarrollo y cómo, a su vez, explotar sus recursos naturales. Por ende, se debe evitar entrometerse en estas decisiones que no afecten a los demás, pues estos pueblos son libres de llevar sus costumbres como estos se elijan. Y en la calidad, pues se deberá adoptar mecanismos claros para que ninguna persona evite que los pueblos determinen su desarrollo. Principios de aplicación de los derechos. En la igualdad y la no discriminación, los pueblos pueden ser tratados con igualdad de condiciones y por ende se les debe dar autonomía para la toma de decisiones sobre sus recursos y asuntos internos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado deberá conocer los asuntos relevantes para los diferentes pueblos y de esta manera identificar cómo evitar que sean discriminados. En la progresividad y no regresión, el Estado debe proteger las decisiones de los pueblos y a su vez llevar un proceso gradual en el que todos los individuos concuerden con la autonomía dada para el logro de los fines de los pueblos, y asimismo crear normas que protejan los intereses de los pueblos directamente. En el máximo de los recursos disponibles, el Estado primordialmente debe respetar y proteger ante cualquier discriminación social, económica o cultural las decisiones tomadas sobre las prioridades que tienen los pueblos. Las obligaciones generales que se pueden evidenciar en este primer artículo son respetar y proteger. Al respetar, pues mantener un gran respeto, valga la redundancia, a este derecho a la libre determinación, a disponer de sus riquezas, recursos naturales y absteniéndose de transgredirlo de cualquier manera, con un cumplimiento inmediato, ya que se debe evitar cualquier conducta que lo transgreda por parte del Estado o por cualquier particular. El Estado debe abstenerse de privar la oportunidad de los pueblos de establecer su desarrollo social, económico y cultural, como lo haría igualmente pues cada individuo personalmente. Proteger permanentemente sus derechos tanto con acciones indispensables para lograrlo como evitando algunas conductas que puedan perjudicarlo. Esto tanto inmediatamente como progresivamente, dependiendo de la acción que pueda perjudicar el derecho. El Estado deberá proteger a las diferentes comunidades, creando el marco jurídico y las actuaciones internas para proteger efectivamente el derecho analizado por todos los aspectos económicos, sociales, culturales que ayuden a que los pueblos protejan sus recursos. Se deberá vigilar las actuaciones de los agentes estatales y de igual manera de los particulares y así proteger el bien jurídico que pueda ser violado. Los subderechos que se desprenden de este derecho a la libre determinación son la igualdad, a la propiedad, a la libertad y a la no discriminación. En el segundo artículo, cada uno de los estados partes se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto. Los elementos esenciales: la disponibilidad. La manera más pronta de proteger un derecho es a través de la jurisdicción y por ende se debe tener un número de servidores públicos suficiente para lograr la eficiencia requerida para garantizar cada uno de los derechos de cada individuo, a su vez que los mecanismos sean eficientes. En la accesibilidad física, para un goce de los derechos
fácil, el Estado debe prestar un servicio eficiente al acceder a la administración de justicia y tener un proceso legislativo completamente eficiente y democrático con mecanismos de ponderación. En la accesibilidad económica, como ya lo es en Colombia, al imponer un recurso para proteger los derechos, este es gratuito, así se accede a la administración de justicia y pues también crear un método de protección más rápido para los derechos. En la información, la posibilidad que debe tener el Estado para darle información a las personas de conocer todos los mecanismos disponibles para la protección de sus derechos sin ninguna discriminación. Y no discriminación, pues todas las personas pueden acudir a diferentes mecanismos para proteger sus derechos, que como su nombre mismo lo dice, son derechos de los que todos los humanos son titulares. La aceptabilidad, las personas dan conocimiento con el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de este derecho, lo que conlleva el dicho derecho, y de igual manera es necesaria la flexibilización para lograr la implementación de esta protección y pues que ésta se modifique dependiendo de cada caso específico, dependiendo de las necesidades de cada persona. En los principios de aplicación se ve la igualdad y la no discriminación. Al ser todos seres humanos tenemos los mismos derechos sin ninguna discriminación y por ende la aplicación de este derecho está basada plenamente en la igualdad para no perjudicar a ninguna persona por hacer una distinción equívoca. En la progresividad y no regresión, la progresividad se evidencia de manera clara en este derecho, pues los estados adoptan el pacto acomodando algunos de sus procedimientos, así evitando distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Y en el máximo de los recursos disponibles, el Estado protege este derecho fuertemente, pues la igualdad está consagrada en la Constitución política, y de esta manera se garantiza su protección inmediata y absoluta. El artículo 3 del pacto consagra que todos los Estados partes se deben comprometer a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. En los elementos esenciales se puede ver cómo todos se unen, ya que pues al ser el goce de los derechos, en la disponibilidad, cada persona, como los derechos son inherentes, inajenables, imprescriptibles, estas personas tienen individualmente la disponibilidad de su derecho de poder protegerlo y de gozarlo libre e igualitariamente a cualquier otra persona. En la accesibilidad, cada persona tiene física y económicamente la posibilidad de gozar su derecho individualmente. Y pues se debe tener un trato digno con todas las personas y proteger también cada derecho de cada uno de los individuos del Estado. En los principios de aplicación de los derechos humanos, la igualdad y la discriminación están casi expresas en la redacción de este derecho, pues los estados se comprometen a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres sin ninguna discriminación al momento de la aplicación de los derechos del respectivo pacto. Entonces se ve claramente que no hay ninguna desigualdad al momento de gozar los derechos. Con el paso del tiempo y ahora mismo los seres humanos han ido protegiendo mucho más sus derechos a través de fuertes peticiones ante los estados. Estos han asegurado el respeto por estos poco a poco y se ha evitado una regresión hacia las acciones existentes antes de la consagración de los derechos, a los tratos inhumanos, a la no importancia de la vida. Y el máximo de los recursos disponibles, que son los principios de aplicación, el Estado al ser quien debe proteger estos derechos, asegura su cumplimiento al acoger el pacto internacional, poniendo en práctica sus acciones de protección y promoviendo a su vez un Estado de Derecho con una Constitución que es norma de normas y por ende debe proteger los derechos humanos en su máximo esplendor. La obligación primordial que se evidencia acá es garantizar estos derechos, realizando y aplicando conductas para que cada uno de los ciudadanos tenga el ejercicio y goce de cada uno de los derechos de este pacto de manera libre e igualitariamente, y hacerlo a través de mecanismos eficientes inmediatamente e implementando medidas que garanticen su protección tanto inmediata como progresivamente. Los subderechos que aquí se emanan son derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a un trato digno y derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 4 del pacto se basa principalmente en que
En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, los estados pueden adoptar disposiciones que limiten algunas exigencias de los derechos, excepto los cuales son nombrados en el numeral 2 de este artículo, que son realmente indispensables para cualquier persona. Los elementos esenciales que se evidencian claramente aquí son la disponibilidad, donde el Estado pues deberá contar con mecanismos de protección eficientes como la acción judicial, teniendo en cuenta los factores temporales y situacionales que se vivan en el Estado. La accesibilidad física, el acceso a la justicia debe facilitarse a las personas, por ejemplo a través de medios electrónicos. Al suspender algunos derechos es de suma importancia proteger los más importantes y aquellos que protegen a las personas ante cualquier discriminación, como lo es el derecho a la vida. En la accesibilidad económica, el Estado debe garantizar que la protección de sus derechos no será onerosa, utilizando mecanismos que permitan más agilidad en el sistema judicial, como los medios electrónicos. Y como se ha visto en esta coyuntura, que los despachos han utilizado sumamente los recursos electrónicos. La accesibilidad a la información, todas las personas necesitan conocer exactamente qué derechos son suspendidos y cuáles no, y qué mecanismos pueden usar para protegerlos y exigirlos. A la no discriminación, los establecimientos y mecanismos para la protección de los derechos deben ser accesibles para los sectores más vulnerables y marginados de la población. Los principios de aplicación de los derechos son pues, la igualdad y la no discriminación. En este caso, todas las personas son titulares de estos derechos que no pueden ser excluidos excepcionalmente y por ende pues, deben ser protegidos y garantizados siempre igualitariamente para todos sin ninguna limitación. Estos derechos deberán aplicarse y garantizarse mientras progresivamente se elimine el peligro de la vida de la nación y luego de esto se recobrarán sin ninguna falta el respeto y protección de todos los derechos plenamente. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, el Estado debe centrar su atención tanto en solucionar los conflictos como en proteger esos derechos como el de la vida, pues estos son indispensables para mantener la tranquilidad mientras la nación se encuentra en peligro. En las obligaciones generales que se evidencian fuertemente en este derecho son garantizar, respetar y proteger, porque garantizar el cumplimiento de los derechos que menciona el artículo, que no pueden ser excluidos, que los menciona en el numeral 2, ni que no pueden ser excluidos ni suspendidos de su aplicación excepcionalmente. Deben estos derechos ser asegurados jurídicamente para su libre y pleno ejercicio. Respetar los derechos más importantes, los indispensables, los inherentes a las personas, deben ser respetados, pues no pueden ser interferidos ni puestos en riesgo por ninguna situación adversa. Esta obligación debe ser cumplida por el Estado y por los individuos, por ambos, pues en situaciones ajenas a la normalidad cualquiera podría violentar estos derechos. Se deben proteger simultáneamente los derechos que no pueden ser excluidos y la vida de la nación. Entonces debe existir una igualdad de importancia en estas necesidades. Se debe hacer una ponderación tanto en la situación de la nación como en la protección de los derechos. Y los subderechos que se pueden ver en este derecho son el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En el artículo 5 del pacto se basa en que no puede existir ninguna disposición que le dé un derecho a un Estado, grupo o persona para destruir o maltratar derechos o libertades de otra persona. Los elementos esenciales, la disponibilidad, pues Colombia, para acoger este pacto, debía desde un comienzo tener mecanismos para lograr proteger lo consagrado en él, y por eso cuenta con diferentes acciones y mecanismos para lograr el respeto de los derechos civiles y políticos. En la accesibilidad física, como se ha dicho anteriormente, la Administración de Justicia no discrimina a ninguna persona y por eso en sus instalaciones están al servicio de todas las personas. Cualquier persona, sin diferencia alguna, puede acceder a la Administración de Justicia y así proteger sus derechos. Pues en la económica también, como se ha dicho anteriormente, todos los mecanismos son gratuitos y pues no se debe discriminar, pues todas las personas tienen la misma importancia y la misma posibilidad de proteger y hacer respetar sus derechos. En la aceptabilidad, el acceso a la justicia incluye a todas las personas que puedan hacerse entender sin ninguna discriminación. Como ya se ha dicho anteriormente, pues este pacto trata de proteger de manera igualitaria a todas las personas. En los principios de aplicación,
El pacto tiene como finalidad garantizar y proteger los derechos civiles y políticos. Por ende, ninguna disposición podrá violentar el ejercicio y goce de estos derechos. Estos deben ser ejercidos libremente sin restricciones, a menos de que contradigan o violen otros derechos, y por ende siempre se debe hacer una ponderación para saber cuál derecho se debe proteger principalmente. Si existiera una regresión en la protección de los derechos, el pacto sería absoluto, y al contrario, cada derecho que se instauró fue pensando en el presente y futuro, y por eso son tan amplios, pues siempre se piensa progresivamente. Esto quiere decir que el pacto siempre trata de ir progresivamente, y por ende se trata de proteger todos los derechos siempre. Como en derechos anteriores, todos deben ser garantizados y protegidos a través del acceso a la administración de justicia. Así, pues a través de este mecanismo se elimina cualquier posibilidad de dañar los derechos y de que no puedan ser protegidos legalmente. Las obligaciones generales que se ven en este derecho son proteger y respetar, pues se debe proteger los derechos que son inherentes a la persona, que no pueden ser excluidos de ninguna manera y por ninguna razón. Y además respetar a las personas que, aunque su nación esté pasando por un mal momento, siempre deben ser respetadas y tratadas de manera igualitaria. Y el subderecho que se ve aquí es el de la igualdad, y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el artículo 6 del pacto se consagra el derecho a la vida, el cual es inherente a la persona humana. Los elementos esenciales que se ven claramente en este derecho son la disponibilidad, donde todas las personas, hombres y mujeres, tienen derecho a vivir. Deben tener la libre posibilidad de ejercer sus derechos, y para esto el Estado debe protegerlos. ¿Cómo protegerlos? Controlando sus actuaciones y las de los particulares para no pasar por encima de los derechos de los demás. En el caso del derecho a la vida, el Estado colombiano lo protege, por ejemplo, al no consagrar en sus leyes la pena de muerte, a tener en su código penal penas, valga la redundancia, que castiguen violar este derecho. La accesibilidad física, los derechos al ser inherentes a la persona humana, son de acceso individual y único, y por esto debe ser protegida y respetada por el Estado y las personas en general. En la accesibilidad económica, el Estado debe poner una gran importancia a este derecho, ya que para proteger que es indispensable para cualquier cosa, se debe proteger integralmente, de manera que el Estado debe invertir en los servicios de salud, pues este es un subderecho del derecho a la vida. En la salud, como protegiendo las EPS, también debe hacer campañas para evitar la guerra, los robos, las pandillas y demás, para evitar cualquier acto que atente en general contra la vida del ser humano. La no discriminación, pues este derecho requiere un esfuerzo por parte de todos los seres humanos, pues debe ser un compromiso común satisfacer este derecho eficiente e integralmente. La aceptabilidad se basa en que pues, los derechos humanos son universales, entonces esto quiere decir que todas las personas son titulares de estos derechos, y por esto el individuo promedio pues debe gozar igualitariamente sus derechos. Y esto hace entender que la vida es un derecho que todas las personas deben tener sin discriminación alguna. En la calidad, el Estado protege en su constitución política y bloque de constitucionalidad todos los derechos humanos, para que de esta forma se pueda lograr un goce tranquilo y efectivo y digno de todas las personas. En los principios de aplicación, en igualdad y no discriminación, pues como ya lo dije anteriormente, todas las personas tienen derechos iguales y por ende todas pueden satisfacer el derecho a la vida y poder gozarlo libremente, con ayuda de la protección del Estado y de todos los seres humanos en general. En la progresividad y no regresión, el Estado debe proteger la vida permanentemente. Esta protección nunca debe acabar, porque aunque está consagrado en las normas del Estado, siempre pueden llegar personas a debilitar este derecho, y por eso siempre debe ser progresiva la protección. Las obligaciones generales que pues se evidencian en este derecho, como es un derecho primordial para realizar cualquier cosa, ya que sin este derecho pues no podrían gozarse los demás.
son respetar, proteger, garantizar y promover. Como ya lo dije, el Estado y todas las personas deben respetar este derecho a toda costa. Se debe proteger igualmente, garantizar y promover. ¿Cómo promoverlo? Haciendo campañas, como ya lo dije, cuidando de las personas, teniendo todos los protocolos de salud, económicos y demás. Y los subderechos que se evidencian en este derecho son la igualdad, la vida digna, la salud y la seguridad. El artículo 7 consagra que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos los elementos esenciales, en este caso pues la disponibilidad, se debe garantizar la protección de las personas teniendo en cuenta que se debe tener autoridades disponibles para regular y conocer de casos que generen daños a las personas, como lo son los tratos inhumanos y degradantes que menciona el artículo. La accesibilidad física: se debe generar una red accesible a través de la cual las personas tengan un medio amplio y seguro para denunciar estos actos y a su vez para que se les garantice protección, pues las personas pueden terminar muy maltratadas. La accesibilidad a la información: darle a las personas contenido a través de los cuales se dé información relevante frente a cómo manejar estas distintas situaciones y qué puede ocurrir a las personas, y de esta manera alcanzar una alta calidad de información. La no discriminación: estos actos no pueden realizarse a ninguna persona y de ninguna manera, pues son tratos que pueden llegar a afectar a las personas tanto física como psicológicamente. En la aceptabilidad: este derecho es completamente aceptado por las personas, pues se basa primordialmente en la vida digna y por ende se encuentra estipulado en la Constitución Nacional, la cual protege los derechos nacional e internacionalmente consagrados. La calidad: el Estado cuenta con una alta protección en la medida de lo posible, prohibiendo estas acciones en el ordenamiento jurídico, investigando hechos relacionados con estas conductas y dando derechos y deberes que protejan la dignidad de las personas. Los principios de aplicación: se ve claramente la igualdad y no discriminación. Al realizar estos tratos se perjudica a una alta parte de la población. Por ende, este derecho aplica claramente este principio, ya que todas las personas deben ser tratadas igualitariamente sin ser sometidas a ningún procedimiento ni maltrato, basando cada decisión en el derecho a la vida digna, que se ve claramente aquí. Progresividad y no regresión: con el paso del tiempo, el Estado deberá complementar las prohibiciones existentes frente a estos tratos inhumanos y realizar legislaciones médicas claras y expresas frente a los experimentos médicos. ¿Por qué el Estado debe complementar sus prohibiciones? Porque asimismo como el derecho va progresando, los métodos de tratos inhumanos también aumentan. Y el Estado primordialmente debe respetar y proteger la dignidad de las personas, y al ser un derecho constitucional, debe ser garantizado de manera inmediata sin ningún impedimento. Las obligaciones generales: aquí se evidencian todas: respetar, proteger, garantizar y promover. Se debe mantener un gran respeto a la dignidad de la vida de las personas, evitando someterlos a este tipo de tratos, con un cumplimiento inmediato, ya que se debe evitar cualquier conducta que los lastime y transgreda los derechos de las personas, impidiendo el uso de personas para fines y tratos que afecten la dignidad humana. Proteger permanentemente estos derechos, tanto con las acciones indispensables para lograrlo, como eliminando todas las conductas que puedan perjudicar la vida de las personas. Esto tanto de manera inmediata como progresivamente, dependiendo de la acción a llevar a cabo. Por ejemplo, supervisando las regulaciones para experimentos médicos. Garantizar la eliminación de estos tratos a nivel internacional en la mayoría de la población, creando y manteniendo un marco jurídico claro para proteger a la población susceptible a estos tratos arbitrarios. Promover la eliminación de estos tratos inhumanos, diseñando políticas que tiendan a educar y hacer entender a las personas los daños que esto puede provocar a cualquier individuo, física como mentalmente, como ya lo había dicho anteriormente. Y los subderechos que se evidencian fuertemente en este derecho son el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad.
El artículo 8 del pacto dice que la esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre y nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio a menos de que se trate de una condena legal. En el tema de accesibilidad, este artículo protege a todas las personas sin discriminación alguna, ni distinciones de ningún tipo. En el aspecto de calidad, en Colombia es muy marcado, ya que la Constitución política no solo dice que tenemos derecho al trabajo, sino que tenemos derecho a un trabajo digno. Puede haber empleados subordinados por un jefe, pero no habrán personas sometidas como servidumbre. El artículo dice literalmente nadie puede ser esclavizado. Por lo tanto, vemos el principio de igualdad y no discriminación al saber que el derecho es igual para todos. Se trata de una obligación de respetar, simplemente de abstenerse de esclavizar o someter a alguien a trabajos forzosos. En los subderechos encontramos igualdad, pues ya que es un derecho que nos pone a todos en la misma posición, y el derecho de libertad sobre la misma persona, sobre decidir en qué se puede trabajar y en qué condiciones, y pues sobre todo ser dueño de uno mismo y no pertenecerle a alguien más, como la esclavitud lo daría a entender. El artículo 9 dice que nadie puede ser sometido a detención arbitraria o a privación de la libertad. Toda persona que sea detenida debe saber por qué la están deteniendo, tiene derecho a esa información. Y además tiene derecho a acceder con prontitud a un juicio o tribunal que resuelva la situación. Este derecho se materializa desde el momento en el que la persona tiene derecho a saber por qué la están deteniendo hasta el juicio que se lleve a cabo. Por el procedimiento que se debe seguir se materializa el derecho. En este juicio se legitimará o desestimará la detención según las causas que se presenten. En cuanto a la accesibilidad, retomamos la información que la persona detenida debe tener y el juicio que puede presentar. Esta persona, como en cualquier juicio, tiene derecho a un representante que puede ser asignado de oficio si la persona que lo necesita no tiene suficiencia económica para pagarlo. Y la calidad se refleja en el debido proceso que se debe seguir antes de poder privatizar a una persona de su libertad totalmente. Vemos que es un derecho igual para todos. Si se hace una detención, será por una razón permitida por la ley y no por razones discriminatorias. Y vemos con los recursos disponibles que si ya la detención está explicada por la ley, pues se seguirá con el debido proceso para que sea legitimada y constituya una sanción real. Estamos hablando de la obligación de respetar la libertad. Al detener sin una justa causa, se estaría violando este derecho. Y la obligación de proteger en el sentido de el derecho al debido proceso. Se protege el derecho al debido proceso al llevar a la persona a juicio antes de generar una privatización de la libertad más prolongada. Además, se debe garantizar el acceso que esta persona tiene a un juicio o a un tribunal. Identificamos subderechos como la igualdad, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, la libertad, la detención arbitraria afectaría la libertad de movimiento y decisión, y el debido proceso. Hay leyes que rigen sobre un territorio y un debido proceso para el cumplimiento de las mismas. El artículo 10 dice: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Este artículo además hace dos distinciones.
Una entre los procesados y cómo están separados de los condenados, ya que son sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Y dentro de los procesados se hace también la distinción entre menores de edad y adultos, ya que los menores de edad tienen una protección especial y deben llevarse a juicio con mayor celeridad. Además, se menciona el objetivo del régimen penitenciario como la reforma y readaptación social de los penados, más allá de simplemente un castigo o sanción. Acá el derecho se materializa en los tribunales y sentencias de cada juicio y en la celeridad que se le da a los menores de edad. En la accesibilidad, todas personas van a juicio, todas personas tienen este derecho. Si bien se hacen distinciones entre menores de edad y adultos, es porque las condiciones son distintas en la ley, no por discriminación. En la aceptabilidad se ajustan condiciones a la situación de la persona. Por eso, ambas distinciones entre menores y adultos y procesados y condenados. Además del enfoque del que hablamos de la readaptación social más allá del castigo. Y en cuanto a la calidad del proceso, está toda en la protección al menor y el debido proceso para todas las personas. Y también de acuerdo a su condición. Bueno, en este caso, en este artículo estamos hablando de un derecho que entraría a regir sobre un sistema institucionalizado, como lo es el carcelario, por lo cual se busca un cambio progresivo, paso por paso. Además, incluye la dignidad humana y otros derechos fundamentales del ser humano, por lo cual el progreso es muy importante y sobre todo el mantenerse ahí y no tener ni la mínima posibilidad de regresión. Y la dignidad es lo que más se debe proteger, lo primero que se debe proteger. Todo ser humano tiene dignidad humana por el simple hecho de ser humano. Es inherente a la persona y fundamental. Entre las obligaciones está la de respetar la dignidad humana. Se debe garantizar la celeridad en los procesos de los menores de edad. Y además se debe promover la idea del objetivo de la reforma y readaptación de los penados. Identificamos como subderecho el debido proceso, el cumplimiento de leyes y condenas tras un juicio justo, trato acorde de la ley con los procesados y los condenados, protección de los menores, reconocer la condición de los menores como especial por ser menores y brindarles esa protección especial por esta condición, y a la dignidad humana. En ningún momento se pierde o puede ser nula en una persona. Debe respetarse. El artículo 11 dice: nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Cuando se produce un incumplimiento contractual, depende un poco del código y se materializa en cada código las formas en las que se pueden actuar para sanar este incumplimiento. Entonces, en este caso, se trata básicamente de buscar una solución alternativa al encarcelamiento, ya que habla de que una obligación contractual incumplida no puede ser razón suficiente para privar a una persona de su libertad. Un ejemplo en Colombia y con la aceptabilidad es que cada código tiene sus distintos trámites y opciones para manejar este tipo de situaciones y se puede optar por otra solución. Un ejemplo es cuando se trata de una obligación de carácter pecuniario, se puede proceder a pagar con patrimonio del deudor o con un embargo a alguno de sus bienes. Entonces, en la calidad es alguna de estas situaciones y lo que se ve en un código o lo mismo que se hubiera pactado en el contrato, la manera en la que se debe proceder. Los recursos disponibles están en los códigos y el mismo contenido que tuviera el contrato. Es todo lo que se debe usar para solucionar este tipo de situaciones. Hablamos de una obligación de respetar,
pues el derecho deja claro lo que no se debe hacer, que sería encarcelar a esta persona. Hay un subderecho muy claro y es la libertad. La libertad como un derecho fundamental tiene límites y se priva de ella por circunstancias especiales. Incumplir con una obligación contractual no es una de ellas. El artículo 12 dice que toda persona que se halle legalmente en un estado tiene derecho a circular por él libremente y a escoger su residencia. Además, toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, es decir, no se puede retener su salida. Y nadie puede ser arbitrariamente privado del derecho de entrar a su país de origen. Es decir, siempre podrán entrar al país de donde son nacionales. Aquí podemos ver en cuanto a la accesibilidad que la regla es igual para todos, porque si bien el país en el que pueden estar legalmente circulando o el país de origen de cada quien puede ser distinto, el derecho termina actuando de la misma forma, permitiéndoles estar o volver a entrar a su país de origen. Aquí se está respetando la libertad, en eso consta la obligación. En el sentido de que se abstendrán de impedir la circulación por un país, se abstendrán de no permitir la residencia que se escoja, así como se abstendrán de impedir la salida de alguien de un país o impedir la entrada de un nacional a su país de origen. Entre los subderechos que se encuentran en este artículo está la igualdad. Todas las personas gozarán de este derecho por igual. La libertad de circular por el territorio, escoger residencia, salir de cualquier país y entrar al propio. Y la propiedad. Y este último subderecho se reconocería al permitirles escoger residencia y apropiarse de ella. Artículo 13. Solo se podrá expulsar a un extranjero de un país parte de este pacto por decisión adoptada según la ley. El extranjero podrá exponer razones en contra de tal expulsión y podrá someter su caso a revisión siendo representado frente a las autoridades competentes. En cuanto a la disponibilidad de este derecho, se ve en la representación frente a la ley que se puede pedir todo el proceso de revisión y representación. Podemos confirmar la accesibilidad con la información que se puede pedir o exigir de la ley por la cual esta persona está siendo expulsada del país y la representación que le pueden brindar en caso de que esta persona no la pueda conseguir o pagar. Entre los principios están los recursos disponibles, como permitir la revisión del caso y una adecuada representación para acceder y presentar el caso y las razones por las cuales se cree no se debería generar la expulsión. Hay una obligación clara de proteger. Hablamos de proteger la libertad del extranjero, mantener su libertad en el país parte del pacto. Y en este caso se omite su expulsión no argumentada y se lleva el caso a revisión ante autoridad. Esta revisión se hace de forma inmediata y mientras sea trámite, pues progresivamente. En cuanto a los subderechos de este artículo, vemos el debido proceso con el derecho a la revisión de su expulsión y a conocer las razones argumentadas por las cuales se procedería a llevarla a cabo, la representación, ya que vemos que el extranjero podrá ser representado legalmente frente a las autoridades, y la libertad de permanecer en el territorio si no hay un fundamento legal para su expulsión. El artículo 14 dice que todas las personas son iguales ante la ley, tribunales y cortes de justicia. Siempre habrá presunción de inocencia, es decir, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Toda persona sabrá de qué se le está acusando, es decir, las acusaciones en su contra. Toda persona podrá tener un defensor por elección o de oficio.
Se llevará a cabo siempre el debido proceso y de ahí las pruebas que se deban o se necesiten se podrán pedir y las que se tengan se podrán demostrar. Habrá protección a menores por su condición de menores y su condena estará enfocada a la readaptación social. Los condenados pueden someter el fallo a un tribunal superior para su revisión. Las sentencias condenatorias revocadas o fallos judiciales presentarán indemnización al condenado en cuestión. Las sentencias para condenar o absolver cuando ya son casos solucionados no se pueden volver a juzgar, es decir, no estarán abiertas a revisión. El principio de accesibilidad se muestra a través de la primera frase del artículo. Todas las personas tienen derecho a comparecer en los medios judiciales y se reafirma con el acceso a una representación o defensa que si no se puede pagar o elegir, se dará de oficio. Vemos aceptabilidad, sabiendo que se adaptará el tipo de proceso para que sea apto para la persona juzgada. Y un ejemplo de estos son los menores de edad. Se reflejan los principios de igualdad y no discriminación. Todos son iguales ante la ley y asimismo se presentan ante ella. La progresividad y no regresión. El principio de que un caso solucionado no puede volver a juzgarse. Y el máximo uso de los recursos disponibles. Las personas tienen el derecho a saber todo sobre un caso en su contra, de manera entendible, y a remitir el caso a un tribunal superior o pedir revisión en caso de inconformidad. Hay obligaciones de garantizar la igualdad de las personas ante la ley y el debido proceso en todo momento. Se garantiza la protección de las personas, el entendimiento del caso en todo momento y derecho a un abogado defensor de forma inmediata. Se identifican subderechos como la igualdad de todas las personas frente a la ley, el debido proceso de todas las personas y su derecho a que se siga, intimidad personal para las personas partes de un proceso que tienen derecho a que el mismo sea privado, buscando guardar privacidad. La representación, todo acusado de un delito tiene derecho a un abogado que lo represente, y la protección a los menores, pues los menores enjuiciados tendrán condenas enfocadas en su readaptación social y serán especialmente protegidos sus derechos, por su simple condición de menores. Artículo 15. Debido proceso. Elementos esenciales. En cuanto a la disponibilidad, encontramos que para garantizar el cumplimiento de este derecho, en Colombia tenemos la consagración constitucional en el artículo 29, en el Código Penal en el artículo 6 y también en un sistema carcelario y penitenciario. En cuanto a la accesibilidad, encontramos que sí hay discriminación en Colombia, porque si bien está establecido en los códigos, hay vulneración, donde se privilegia la aplicación o no de dicho derecho acorde a conveniencias e intereses políticos. Desde el punto de vista de la accesibilidad física, hace falta en Colombia mayor accesibilidad a la eficiencia de los órganos judiciales. Más juzgados, más jueces, mejor infraestructura y tecnología para poder hacer más fácil el sistema judicial. Desde el punto de vista económico, el sistema colombiano hace oneroso, difícil e impone una carga desproporcionada la posibilidad de acceso a los abogados y el sostenimiento digno en las prisiones. En cuanto a la información, no hay una amplia divulgación de los derechos que permita que las personas conozcan verdaderamente cuáles son. En cuanto a la calidad, el sistema judicial en Colombia es lento e ineficiente, lo cual no permite que exista una calidad en la garantía del debido proceso. En cuanto a los principios de aplicación de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación no se cumple. De manera expresa se profesa, pero en la práctica hay una amplia vulneración, justificada en la escasez de recursos y en la corrupción. Respecto de progresividad y no regresión, no hay un programa o planteamiento, y menos aún una verdadera preocupación hacia la construcción de garantías que busquen hacer más efectivo dicho derecho.
Y respecto del máximo uso de los recursos disponibles no se cumple porque hay un ineficiente sistema judicial y carcelario. Respecto de las obligaciones, la obligación en este caso del Estado es la de garantizar. Su objetivo es garantizarle a las personas no hacer más gravosa su situación, ni ser condenadas por delitos que no estén tipificados. Garantizar el principio de favorabilidad y de legalidad. La conducta requerida por parte del Estado es una conducta positiva, en la cual se debe desplegar múltiples acciones con el objetivo de proteger a las personas de la vulneración de su derecho por parte del aparato judicial. También crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesarios para prevenir las violaciones del derecho al debido proceso. En cuanto al cumplimiento, el Estado está obligado a saber todo lo que hacen sus agentes, es decir, que el debido proceso sea respetado en todo momento frente al accionar de las personas e ir mejorando cada vez más el sistema de manera tal que mejoren las garantías de las personas. Al desagregar los derechos, encontramos que los subderechos aquí contenidos son el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho a la libertad personal y el derecho a la prueba. Artículo 16. Derecho a la personalidad jurídica. Este artículo lo encontramos en Colombia consagrado en la Constitución Política en el artículo 14. También está en el Código Civil, obviamente en tratados internacionales, y encontramos instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil, notarías públicas, cámaras de comercio. En cuanto a su accesibilidad, encontramos que aún hay discriminación y falta de reglamentación, sobre todo en situaciones complejas para minorías como la comunidad LGTBI, pero más sin embargo, frente a las infraestructuras físicas, contamos con las instituciones mencionadas anteriormente, registraduría, notarías y cámaras de comercio. Desde el punto de vista económico, la gran mayoría de los trámites es gratuito, hay buena información al respecto. En cuanto a la aceptabilidad también se cumple. La calidad, digamos que es buena, pero podría ser mejor porque tenemos que tender hacia mucha más tecnologías y medios mucho más eficaces. En cuanto a los principios de aplicación de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación no se cumple porque todavía se vulneran derechos de minorías como las anteriormente mencionadas. En cuanto a progresividad y no regresión, sí, porque ha venido mejorando cada vez más la protección de este derecho y digamos que no ha existido un retroceso frente a él. El máximo uso de los recursos disponibles, ha habido un uso de recursos que ha permitido el acceso a este derecho importante, aunque como mencionábamos, aún así se presentan irregularidades y faltas de garantías, pero en términos generales, digamos, es uno de los pocos derechos que tiene buen cumplimiento en nuestro país. La obligación principal es la de garantizar ese derecho a la personalidad jurídica y el objetivo del derecho es que las personas puedan realizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones dentro del Estado. La conducta requerida es positiva e implica constituir como toda la infraestructura legal y material para la realización del derecho y darle esa efectividad. Y ese cumplimiento pues es inmediato y obviamente también es progresivo. Y en esa misma medida, digamos que ha ido mejorando a la medida, obviamente, de un país, pues, como el nuestro, con unos recursos tan limitados. En cuanto a la desagregación de los derechos, encontramos unos subderechos tales como el derecho a la dignidad humana, a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 17. Derecho a la intimidad. Dentro de sus elementos esenciales encontramos que la disponibilidad lo tenemos consagrado en el artículo 15 constitucional, también en el Código Penal, en la Ley 1581 de 2012 de tratamiento de datos y en tratados internacionales. En cuanto a la accesibilidad, encontramos que no se cumple con la no discriminación porque hay múltiples denuncias por parte de minorías frente a la vulneración de este derecho. También frente a la parte económica que no se cumple y el derecho a la información. Porque si bien pareciera que se cumple, hay muchísima desinformación por parte de muchos sectores de la sociedad frente al cumplimiento correcto de este derecho.
Frente a la disponibilidad física, pues contamos con inspecciones de policía y comisarías de familia, pero tampoco resultan muy efectivas. Frente a la aceptabilidad tampoco se cumple porque hay muchas minorías afectadas. También, por ejemplo, frente al fenómeno social del bullying, que afecta tanto a las personas en su derecho a la intimidad. Frente a la calidad tampoco se cumple. En cuanto a los principios, obviamente el de igualdad y no discriminación, no hay cumplimiento porque se están vulnerando los derechos a los presos, a los pobres, a las personas que padecen de bullying, a las personas de minorías raciales, étnicas, etc. También encontramos que si bien se ha intentado mejorar desde el punto de vista de la progresividad, a través, por ejemplo, de leyes como la de tratamiento de datos personales, todavía nos falta muchísimo mayores avances y no se da el máximo uso de recursos disponibles. El objetivo principal frente a las obligaciones generales es el de protección. Esa es la obligación principal, la protección y mantener protegido el derecho de las personas a su buen nombre, a su honra, a su privacidad y a su integridad personal. Obviamente creando conductas de vigilancia que protejan la vulneración de los derechos a las personas. Y donde el cumplimiento debe ser inmediato y progresivo, pero apuntando a una creación de leyes, por ejemplo, anti-bullying, cada vez más fuertes y severas, que permitan garantizar el derecho a las personas de poder tener ese derecho a la intimidad muy protegido y muy garantizado. En cuanto a la desagregación de derechos, encontramos el derecho a la honra, a la habeas data, al tratamiento de datos personales, a la libertad y a la seguridad personal. Artículo 18. Derecho a la libertad religiosa. En cuanto a los elementos esenciales, encontramos que su disponibilidad está garantizada en el artículo 19 constitucional. Y digamos que hay una serie de instituciones educativas, formativas o iglesias que tienen acceso a una personalidad jurídica, pero en su mayoría son particulares, no estatales. En cuanto a la accesibilidad, digamos que frente a la no discriminación, no hay todavía unas políticas muy claras que eviten que realmente el acceso a este derecho se respete completamente. Desde el punto de vista de la accesibilidad física, digamos que no, porque no se está brindando las instalaciones, sobre todo a las comunidades que no tienen recursos y que desean, digamos, constituir en ejercicio de su derecho a la religión una iglesia, y que el Estado le vaya a prestar los recursos o la infraestructura. Eso no sucede, entonces tampoco se cumpliría con el requisito económico. En cuanto a la aceptabilidad, digamos que sí se cumple porque en general pues todas las personas están incluidas dentro del respeto de dicho derecho. Y en cuanto a la calidad, tampoco hay un cumplimiento. Frente a la igualdad y no discriminación, hablando ya de los principios de aplicación, sigue existiendo discriminación. Múltiples sentencias al respecto, múltiple violación en colegios, a nivel gubernamental, en medios de comunicación, etc. Hay vulneración completa frente al respeto de la libertad de conciencia, de credos, etc. Progresividad y no regresión, digamos que ha habido progresividad en el sentido que se estableció en la Constitución del 91 como Estado laico. La jurisprudencia ha sido múltiple y digamos que no ha habido regresión en ese sentido. Y máximo uso de los recursos disponibles, no, porque no hay un presupuesto que garantice el ejercicio de todas las personas a su libre desarrollo de este derecho. Frente a las obligaciones generales, sus principales obligaciones son las de respetar y las de garantizar. Respetar en el sentido de mantener el goce del derecho a la libertad religiosa y también en el de garantizar, digamos que teniendo la obligación de mejorar cada día las garantías del derecho. El Estado, digamos que se debe abstener de intervenir en el goce de este derecho por parte de las personas y también de restituirlo en caso de violación. Y para ello tenemos mecanismos tales como la acción de tutela. En cuanto al cumplimiento, pues es inmediato, pero también es progresivo y cada día busca mejorar las políticas de protección para su ejercicio, aunque, reitero, todavía nos falta muchísimo avance al respecto.
En cuanto a sus subderechos, encontramos derecho a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de conciencia, derecho a la libertad de pensamiento. Artículo 19. Derecho a la libertad de expresión. Dentro de los elementos esenciales encontramos en la disponibilidad el artículo 20 constitucional, tratados internacionales y también los medios de comunicación públicos. Dentro de la accesibilidad encontramos que la no discriminación no se garantiza porque es uno de los derechos más vulnerados. En cuanto a la accesibilidad física, vemos que sí tenemos unos medios de comunicación públicos que no son muchos ni muy eficientes, pero los hay. En la accesibilidad económica no, porque las minorías no tienen ese acceso ni ese apoyo por parte del Estado para poder ejercer su derecho. En cuanto a la información, sí, pero no con un conocimiento real de los límites y las prerrogativas que trae en sí el derecho. En cuanto a la aceptabilidad, todavía nos falta poder tener el apoyo hacia esas minorías que lo necesitan para poder ejercer de manera libre y autónoma su derecho. Y frente a la calidad, no hay unos medios estatales de difusión que tengan una calidad suficiente para que este derecho esté plenamente garantizado. En cuanto a los principios de aplicación, la igualdad y no discriminación no se cumple porque todos los días hay amenazas a personas en ejercicio del derecho. Progresividad y no regresión sí, porque cada vez se amplían más las facultades en razón de dicho derecho. No ha habido regresión pese a la manipulación de la información que existe por parte de algunos entes estatales. Y frente al máximo uso de recursos disponibles no se cumple porque hay muchos sectores todavía sin acceso a este derecho. Las obligaciones, obligación de respetar, proteger, garantizar y promover. Proteger, mantener las políticas de protección del derecho, realizar la protección de los ciudadanos en su ejercicio, mejorar los mecanismos de ejercicio del derecho, tener también la posibilidad del Estado de abstenerse de impedir el derecho a la libre expresión de las personas, abstenerse de limitar el derecho violándolo a través de la manipulación de la información, proteger a quienes en ejercicio de su derecho están actuando por medio de la enseñanza y de la promoción, promover esa educación como forma de ejercer el derecho. Y también tiene que existir un cumplimiento de manera inmediata, de forma tal que se respeten los derechos, pero sin vulnerar los de los demás, haciéndolo cada vez también más progresivo hacia el logro del acceso a la información, una información dada a través de la verdad, de la libertad de conciencia, pero obviamente sin pasar los límites ni vulnerar los derechos fundamentales de los demás. Dentro de la desagregación de derechos encontramos el derecho a la verdad, a la honra, a la información, a la libertad de conciencia, a la libertad personal. Artículo 20. Derecho a la paz. Enmarcamos dentro del derecho a la paz el discurso del odio, que es lo que concerniente al artículo 20. Precisamente porque hace referencia a toda esa propaganda que se hace en razón de la guerra y del odio que incita a la discriminación y a la violencia, que es precisamente parte de lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad colombiana. Analizando los elementos esenciales, vemos que si bien está consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución y en diferentes tratados internacionales, frente a los elementos de accesibilidad, aceptabilidad y calidad, no hay absoluto cumplimiento en este momento de ninguno de ellos. En cuanto a los principios de aplicación, encontraríamos que si bien precisamente este discurso buscaría esa igualdad y esa no discriminación, definitivamente no se logra, porque esa rabia, ese enojo, ese odio es lo que estamos viendo que está pasando en las calles en este momento. En cuanto a la progresividad y no regresión, diríamos que sí hay progresividad porque se ha ido reconociendo la importancia de evitar el discurso del odio como una limitante a la libertad de expresión. Y no habría regresión en el sentido de que su consagración en los documentos internacionales
y en ese deseo de poderlo hacer parte también de nuestro ordenamiento, es un deseo que está ahí, permanente y latente. Pero más sin embargo, tampoco se ha hecho un máximo uso de los recursos disponibles para hacerlo efectivo. En cuanto a las obligaciones generales, la obligación principal sería la de promover, con un sentido ético que busca ampliar la base de postulación de este derecho para poder evitar la incitación a la guerra, al odio, a la venganza, a la discriminación y a la violencia. La conducta requerida es una conducta positiva por parte del Estado para generar información y campañas en pro de promover e incentivar la paz. Y ese cumplimiento tiene que ser progresivo para ir creando poco a poco esos cambios de conciencia pública en el entendimiento de esas consecuencias nefastas de alimentar y de crear esas conductas discriminatorias y violentas, sensibilizando a las personas para que respeten y valoren los derechos de los demás. Y en Colombia se viene haciendo de una manera muy tímida en los medios de comunicación y a nivel estatal. En cuanto a la desagregación de los derechos, estaría el derecho a la libertad de expresión, a la no discriminación, a la libertad religiosa, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Artículo número 21. Derecho a la reunión pacífica. Frente a este artículo encontramos en sus elementos esenciales la disponibilidad en el artículo 37 de la Constitución Política y en los tratados internacionales. En cuanto a la accesibilidad, vemos que no se cumple prácticamente ninguno de los elementos esenciales en este momento. Tanto es así que en razón de ello estamos viviendo la situación de orden público tan complicada, donde una reunión pacífica terminó no siendo pacífica y de la cual ya lleva bastantes días con presencia en nuestro país. En cuanto a los principios de aplicación, igualdad y no discriminación, no se da. Hay total vulneración de este principio por parte del Estado y por parte de los particulares. La progresividad y no regresión. Si bien ha habido como progresividad en el sentido de su reconocimiento y de que sea un poco más de conocimiento público, digamos que eso ha sido algo que se ha dado más gracias al tema de redes sociales y medios de comunicación privados, si bien no de la manera idónea, pero esos han sido los medios que los ha permitido. Máximo uso de los recursos disponibles, tampoco, porque no se ha priorizado el recurso para poder garantizar este derecho. Las obligaciones generales por parte del Estado es el de respetar y el de proteger. El de respetar porque ellos tienen la obligación como Estado de permitir el libre ejercicio de la reunión pacífica, garantizando los derechos humanos esenciales de las personas y también de proteger a los ciudadanos para evitar la violación de sus derechos fundamentales. En cuanto a la conducta requerida, es necesario que se abstengan de interferir o violentar a través de acciones como privar de la libertad o atacar a los manifestantes, y también de desplegar acciones y conductas de vigilancia para evitar injerencias de sus propios entes y de particulares que puedan vulnerar los derechos. En cuanto al cumplimiento, debe ser de manera inmediata para poder garantizar su protección y también de manera progresiva en el sentido de crear políticas que sancionen a quienes vulneren dichos derechos fundamentales. Dentro de los subderechos que encontramos acá está el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho a la libertad de locomoción y el derecho al pluralismo. Artículo 22. Las personas son libres de asociarse. Acá el núcleo central, el derecho, será el derecho de asociación, toda vez que la libertad de asociación o el derecho de asociación es un derecho humano, el cual consiste en la facultad de unirse y de formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos. También es un derecho retirarse de ellas. Esta libertad o derecho de asociación
supone la libre disponibilidad de los miembros o individuos para construir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos. Entonces, ya habiendo dicho el núcleo, los subderechos son libertad, igualdad, colectividad, asociación y pluralidad. El artículo 22 dice que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras e incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. El numeral 2, el ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática y en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados partes en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo o relativo a la libertad sindical a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él, ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. Ahora, si analizamos un poco el caso colombiano, encontramos en sentencia C-149100 de la Corte Constitucional el derecho de asociación sindical como un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel consta en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para construir formalmente organizaciones permanentes que lo identifiquen y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 35 de la Constitución Política Colombiana. Artículo 23. La familia como derecho fundamental. Como núcleo, encontramos a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, el cual tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. A partir de esto, los subderechos serán libertad, igualdad, vida digna y pluralidad. Las obligaciones generales serán procurar respeto, mantener protección y garantizar la realización de los derechos que se mencionarán a continuación. El artículo 23 dice que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Los Estados partes en el presente pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. A partir de esto hablamos de que es un derecho constitucional, es decir, el cual se encuentra en una norma constitutiva y organizativa propia de un Estado, y se considera como esencial para un sistema político, y este derecho debe estar plenamente vinculado a la dignidad humana. Como elementos esenciales de los derechos del hombre y de la mujer, la unión marital y las leyes aplicables. Haciendo acá un paralelo, estamos analizando la sentencia T-572 del 2009 de la Corte Constitucional, la cual menciona que la preservación de la unidad familiar presenta una dimensión fundamental, como lo mencionamos anteriormente, amparable en una sede de tutela, en tanto que aquella de contenido exclusivamente prestacional
quedará sometida a los avances legislativos, al igual que al diseño y la ejecución de políticas públicas encaminadas a su preservación. En este orden de ideas, el núcleo fundamental de la sociedad debe ser protegida de manera integral por el Estado, al mismo tiempo desde la faceta prestacional del derecho a la unidad familiar, aquellas que se encuentran constitucionalmente obligadas a diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan la preservación del núcleo familiar. Estas medidas deben apuntar hacia el equilibrio y la satisfacción de las necesidades económicas de las familias y las atenciones y cuidados especiales que merecen los niños en especial. Ellos cuando se encuentren pues en situación de menoría de edad. En otras palabras, pues las autoridades nacionales, departamentales, municipales deben contar con programas sociales dirigidos a brindar a las familias opciones para que los niños permanezcan en un ambiente sano y seguro, mientras que sus progenitores cumplan con sus deberes laborales. Artículo 24. Derechos del niño. Como elemento central, como núcleo, ese conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. A partir de esto, los subderechos serán la libertad, igualdad, dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Las obligaciones generales será garantizar el cumplimiento de los derechos que se mencionarán a continuación. Hablamos en el artículo 24 que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Por tanto, parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Es decir, que a partir de esto, pues surgen una serie de derechos, tales como que el niño necesariamente deberá ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre, al igual que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Como principios de aplicación, encontramos que los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Encontramos que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. En nuestra Constitución Política, en el artículo 44, se menciona que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, su nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, amor, educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. A partir de esto encontramos que se fija una garantía de tipo constitucional que consiste en asegurar el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor. Por ende, las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, quedan totalmente limitadas a orientar sus decisiones según los derechos de los niños y el propio interés superior, de forma tal que este último cumple una importante función de hermenéutica en la medida que permite interpretar sistemáticamente las disposiciones de orden internacional, constitucional o legal que reconocen el carácter integral de los derechos del niño. Artículo 25. Derechos y garantías sin distinciones. Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Como subderechos encontramos la libertad,
igualdad, no discriminación, dignidad humana, libertad personal y el voto popular. ¿Por qué salen estos derechos a colación? Lo que sucede acá es que este artículo viene a mostrar una serie de derechos y de garantías que son también inalienables a la persona, pero en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a la relación de el sujeto con el sector público. Para ello, pues conocemos que la participación ciudadana en la gestión pública implica como tal un proceso de construcción social en las políticas públicas. Esto es un derecho y es una responsabilidad como tal y es un complemento a los mecanismos de representación política. Este artículo señala que se logrará participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Como obligaciones generales, respetar, proteger, garantizar y promover. Como principios de aplicación, encontramos que la participación ciudadana en la gestión pública, pues aún como tal no es una práctica completamente extendida y consolidada, pero sí es un deber y un derecho en el cual la ciudadanía debe participar en todas las etapas del ciclo de la gestión pública, es decir, en el diseño, formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de una política pública. Mm, el segundo numeral de este artículo dice que los sujetos deberán votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por medio de sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad y de los electores. En este punto encontramos el artículo 258 de la Constitución Política que nos va a aclarar un poco este concepto, claro, visto desde nuestro país, desde nuestra Constitución, en donde el voto es un derecho y un deber ciudadano, en donde el Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. Finalmente, el último numeral señala que tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y quiero hacer un paralelo con la Constitución Política de Colombia en el artículo 13, en donde pues todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán las mismas condiciones, la misma protección y el mismo trato ante las autoridades y recibirán los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, sexo, origen nacional o familiar. Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A partir de esto, pues el elemento central, el núcleo, será la igualdad. Los subderechos encontraremos la libertad, la no discriminación, la libertad de expresión, libertad de opinión, de conciencia y el debido proceso, el cual juega un papel muy importante en este campo. Como obligaciones generales, respetar y proteger los derechos mencionados a continuación. Los principios de aplicación serán como tal esa igualdad ante los ojos de la ley o una igualdad jurídica, en donde el principio que reconoce a todas las personas se desarrolla desde la misma ley, ¿sí?
De esta forma se reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos. Por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por las condiciones que mencionamos previamente. Este principio de igualdad es un principio propio del liberalismo y de la democracia. Y acá es donde aparece ese viejo dicho en donde todos somos iguales ante la ley. Finalmente quiero volver a resaltar el artículo 13 de nuestra Constitución Política, el cual menciona que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades en donde gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Finalmente, el Estado protegerá esencialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. Como elementos esenciales, la prohibición contra las condiciones mencionadas previamente. Finalmente encontramos el artículo 27. Como elemento central será la protección que ejerce el Estado en casos donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. En estos casos no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener una propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Bueno, como subderechos encontramos la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia. Como obligaciones generales, la protección y garantizar el cumplimiento de estos derechos. Los principios de aplicación se enfocarán en los derechos humanos de las minorías étnicas, pero primero tenemos que entender qué es este concepto, qué son los derechos humanos de las minorías étnicas. Bueno, como ya sabemos, los derechos humanos son universales, civiles y políticos. Bueno, civiles, políticos, sociales y culturales, y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo los miembros de las minorías. En este caso, los miembros de las minorías étnicas deben gozar de la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales junto con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. En este caso, las minorías étnicas son grupos que gozan de ciertos derechos que están ligados a su estatus étnico, incluyendo su derecho a mantener y disfrutar de su cultura, religión e idioma libres de discriminación. En la Constitución colombiana está el artículo 7, en donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Acá encontramos una problemática muy grande en la Constitución Política del 91, ya que pretende reconocer y aclamar la diversidad cultural. Esta es una lucha por la reclamación de los derechos hacia las minorías étnicas y afrodescendientes que se inició con posterioridad a la Constitución del 91. Pero a pesar de que el Estado constitucionalizó los derechos colectivos a los grupos étnicos nacionales, el conflicto armado ha impedido el total cumplimiento a esto debido a que los costos son completamente mayoritarios. La lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla ha convertido a estos grupos en algo aún más vulnerables frente al tema de la violencia, pues encontramos presente el desplazamiento, el secuestro, el reclutamiento, las masacres, las desapariciones, las violaciones y demás.
Entonces estos grupos se encuentran en un constante acoso y están sometidos por los grupos ilegales y también por la fuerza pública, quienes los han obligado a reducirse y pues actualmente se encuentran en suburbios de las grandes ciudades en búsqueda de protección. Entonces encontramos que pues es un artículo que se encuentra bastante vulnerado en nuestro país y de difícil protección ante la situación actual que atraviesa nuestro país. Finalizamos esta presentación en donde se expuso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en una desagregación de derechos en el primer articulado de esta carta. Finalmente queremos darle las gracias a las personas que escucharon esta presentación hasta este punto, al doctor Barón por toda su atención durante el semestre y a Esteban por todo su apoyo académico que fue de gran ayuda para fortalecer nuestro conocimiento en esta asignatura. Muchas gracias y hasta luego.